has dejado todos los consejos necesarios para la vida. Y querido Señor, queremos pedirte de que nos ilumines, nos enseñes, nos guíes al estudiar tu palabra, que tu palabra nos hable, Señor, a nuestras necesidades individuales, para que podamos todos, Señor, saber que nos hemos encontrado contigo hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos de vuelta al libro de Romanos, capítulo 1, y quedamos en el versículo 5. La semana pasada hablamos acerca de la gracia. En el versículo 6, si todos pueden cerrar sus micrófonos, por favor, sería bueno. Todos chequen que sus micrófonos están apagados para que no haya interferencia en la grabación. Entonces el versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. O la obediencia de fe es ¿cómo se llama? La traducción más correcta. En todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros. Entonces, entre las cuales son todas aquellas naciones que el Señor ha llamado a la obediencia de fe. Y se encuentran los romanos. Los romanos son una de las naciones que el Señor ha llamado para la obediencia de fe a través de la gracia. Y luego dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Qué maravillosa frase. Que el Señor nos llama a pertenecer a Jesucristo. Aquel llamado es el llamado de la conversión. Y ese es un llamado tanto interno como externo. Y el apóstol Pablo usa esta frase muy seguido. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice, en el versículo 2, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado. El Señor es el que llama. Nosotros somos los que respondemos. Y ese llamado se presenta a cada ser humano. Es el llamado de poder volvernos de una vida de pecado a una vida en Jesucristo. Y el propósito de aquel llamado es que nosotros pertenezcamos a Jesús. Y es de ahí donde viene el concepto de ser esclavos. Porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros legalmente le pertenecemos por dos acciones. Por la creación, a través de la creación, Él es nuestro creador. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. Y por la redención, Cristo Jesús derramó su sangre para pagar nuestro precio. Y entonces nosotros le pertenecemos legalmente a Él y Él ahora nos llama a que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él. En la obra del Evangelio no hay fuerza. Dios no usa la fuerza, pues el amor no usa la fuerza, no usa la coerción. Dios usa el amor que golpea al corazón y lo atrae a Él. Por eso que en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 31, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he atraído con misericordia. Y en el libro de Oseas dice que el Señor nos llama con lazos de amor. Entonces esa es la manera en la cual Dios llama. Dios no llama a través del temor. A veces usa el temor, usa el dolor, y para ablandar el corazón. Pero la verdadera conversión es una respuesta al amor divino llamándonos a que reconozcamos que nosotros le pertenecemos y voluntariamente respondamos a aquel llamado. Y ese llamado tiene una acción externa, la palabra de Dios.
ya sea la predicación de aquella palabra o la lectura de aquella palabra, crea un llamado en nosotros. Y hay un llamado interno que es el testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu, llamando a nuestro corazón a que nos entreguemos a Cristo. Y todos nosotros hemos sentido aquel llamado cuando vamos a la iglesia o cuando fuimos a una campaña evangelística. La palabra de Dios nos convenció. Ese es el llamado externo. Y para ser convertidos, ser convencidos no es suficiente. Tiene que haber un llamado interno que es la convicción del Espíritu Santo. Y aquella convicción es la que aplica la palabra de Dios y nos hace sentir pecadores, nos hace ver perdidos y nos muestra a Cristo como nuestra solución. Y cuando el pecador se entrega a Cristo, entonces él ha respondido al llamado. El pecador nunca de por sí busca a Dios, porque es imposible para nosotros buscar a Dios. Lo opuesto, nosotros nos arrancamos de Dios. Nosotros lo vemos como un enemigo. Hay una enemistad en nuestro corazón contra Dios. Así que hay gente, o a lo mejor todos hemos dicho, cuando yo encontré al Señor, como que fuera el Señor el que estaba escondido y nosotros le andábamos buscando. Eso es incorrecto. Es el Señor que nos anda buscando y nosotros estamos escondidos. Lo vemos en Génesis 1. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron de Dios. Y luego el Señor los llamó y ellos respondieron a aquel llamado y salieron de su escondite. Es Dios el que busca. El buen pastor sale a buscar a la oveja perdida. Nosotros somos la oveja perdida. Jesús es el buen pastor. Entonces el llamado, cuando nosotros respondemos, llegamos a ser de Jesús. Somos su posesión personal. Es un cuadro muy íntimo, muy maravilloso, que se presenta en todas las escrituras a través de distintos cuadros. Se presenta el cuadro en Salmos 91 de Dios como una gallina donde los pollitos se esconden bajo sus alas. Un cuadro íntimo. Se habla en el libro de Oseas de una esposa y su esposo, y el esposo tratando de enamorar a su esposa para que no le siga siendo infiel. Y ese tema de la relación conyugal es un tema que se presenta mucho en las escrituras para revelar o representar la relación entre Dios y nosotros. Entonces, el llamado a ser de Jesucristo, el llamado a una relación íntima. Él nos llama a pertenecerle. Entonces, de hecho, entonces, aquella relación está fundada en el amor. No puede ser algo forzado, no puede ser simplemente algo teorético. Debe ser una relación que está basada en el principio del amor, en la cual Dios nos ama, implanta su amor en nuestro corazón y nos capacita para amarle de vuelta. Y de esa manera, entonces, fundamentalmente, la experiencia cristiana es una experiencia de amor, es una relación viva entre Dios y aquellos que responden al llamado. En el libro de Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús nos habla de la vida eterna desde una perspectiva de relación. Dice el versículo 3 del capítulo 7, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer en el griego es una palabra, bueno, en el contexto hebreo, es una palabra muy íntima. ¿Se acuerdan ustedes cuando el ángel viene a donde María y le dice que va a quedar embarazada? María le dice, ¿cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco a hombre. Y en Génesis capítulo 4 dice que Adán conoció a su esposa y concibió a un varón. Entonces, la palabra conocer denota una relación íntima. Y dice que
en Juan 17:3 dice que la vida eterna comienza cuando nosotros conocemos al único Dios verdadero. Cuando entramos en una relación íntima con Él, una relación de amor. Esta no es una relación casual, no es una relación simplemente de conocimiento, es una relación en la cual el ser completo se somete a Cristo por amor para pertenecerle. Para pertenecerles. Por eso que la relación del matrimonio lo ilustra, porque cuando nos casamos, nos entregamos a la otra persona para pertenecerle. Y dejamos ahora de estar al alcance de las otras personas que podríamos. Ahora la relación es una relación de fidelidad, de amor, en la cual yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Y en el libro de Mateo, el Señor habla de una relación que no trae salvación. Mateo capítulo 7. Dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por lo general ahí paramos los adventistas, porque nos gusta hablar de la ley de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y luego dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que se fijen que esta gente que se pierden habiendo trabajado por Cristo. Eran profetas, dice que profetizaron en su nombre. Y en su nombre echaron fuera demonios, hacían milagros en el nombre de Cristo. Y en su nombre hicieron muchos milagros. Y sin embargo se pierden. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Cristo, no tuvieron una relación íntima con Jesús. Y eso los lleva a ser violadores de la ley. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad literalmente dice, vosotros que violáis mi ley. ¿Pero por qué violan la ley? Porque nunca conocieron a Jesús. Es imposible hacer la voluntad de Dios, que es la obediencia a sus mandamientos, sin tener una vida de amor con Jesús. El cristianismo es una relación de amor con nuestro Salvador y con nuestro Dios. No es tan solo un conocimiento, algo externo. El cristianismo es una entrega total a Jesús porque le amamos. Y esa entrega total, que es una vida de amor con Cristo, nos lleva a ser obedientes, a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que alguien haga milagros y tenga una vida que pareciera fructífera dentro del cristianismo, no necesariamente quiere decir que aquella persona tiene una relación viva con Cristo. Entonces, el apóstol Pablo ahí nos muestra que los romanos han sido llamados, así como todo el mundo ha sido llamado a ser de Jesús. Y nos debemos hacer la pregunta, ¿somos de Jesús? ¿Tiene Cristo tu corazón? ¿Tiene Él las afecciones más maravillosas de tu vida? ¿En quién te deleitas en pensar? ¿Quién tiene el alma? ¿Quién tiene en su mano el corazón? ¿Cristo o tú? ¿Es tu relación cristiana, tu experiencia cristiana simplemente basada en el hecho de que tú tienes ciertas creencias que te identifican como adventista del séptimo día y en eso tú te sientes confiado? Cuando Cristo venga, si es así, vas a estar desnudo. Porque antes de ser adventistas, hemos de ser cristianos. Porque el cristianismo, la experiencia cristiana, es lo que define la relación que nos salva. Muy bien.
entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma que ya ha sido fundada por alguien más. El apóstol no fue el fundador de la iglesia en Roma, él fue el fundador de muchas otras iglesias en otros lugares, pero no de la iglesia en Roma. Ya cuando él le escribe esta carta, los romanos están funcionando como iglesia y realmente no se sabe. La tradición dice que Pedro fue el que fundó la iglesia de Roma, pero no hay seguridad. Puede haber sido que cuando la iglesia en Jerusalén fue esparcida producto de la persecución, algunos cristianos judíos se fueron a vivir a Roma y ellos llevaron el evangelio a aquella ciudad, la metrópolis de aquel mundo. Era la metrópolis, era el centro de toda la actividad. Y los cristianos, inteligentemente, ellos hacían sus obras en las ciudades. Trabajaban entre los que vivían en las ciudades para establecer el cristianismo en los grandes centros de comercio del mundo de aquellos días. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Otra frase tan íntima, tan maravillosa, ¿no? Amados de Dios. Este es Dios mismo a través del apóstol como profeta, diciéndole a los que están en Roma que Dios los ama. Amados de Dios. Una frase entrañable que es para nosotros como cristianos es tan común escuchar que Dios nos ama, pero ¿saben ustedes que el Dios de los cristianos es el único Dios que ama? Que está interesado en nosotros. Todas las otras religiones, aparte de los judíos, el Dios de ellos no es un Dios que se interesa personalmente en cada uno de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios que ama y ama entrañablemente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es el Padre que nos ama. Y Él no dio a Jesús para que Él pudiera amarnos. Él dio a Jesús porque nos amaba. Dios nunca dejó de amarnos. Por eso dice Jeremías 13, con amor eterno te he amado. Entonces, es las buenas nuevas de las Sagradas Escrituras, que Dios ama al pecador. Y este es uno de los temas del libro de Romanos en el capítulo 5. Dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor hacia nosotros en que aún siendo pecadores, Dios no nos ama porque somos santos. Dios nos ama siendo aún pecadores. Es un amor incondicional. Un amor que es mostrado y derramado sin condiciones. Dios da su amor al bueno y al malo. Él le provee comida, sol, lluvia, todo lo necesario para la vida a todo ser humano. El Dios de amor, un amor maravilloso. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Querido amigo, Dios te ama. Y yo sé que eso lo escuchamos, pero aplícatelo personalmente. El gran Dios del universo te ama personalmente. Y nos ama como que fuésemos el único ser en este planeta. Está interesado en nosotros, tan interesados que Él conoce el número de tus cabellos y ninguno cae a la tierra sin que Él lo sepa. Está personalmente envuelto en tu vida
No hay nada que pase en ti que Dios no lo sepa. En Él, nosotros, dice el apóstol Pablo, caminamos y respiramos y tenemos nuestro ser. El Dios del cielo no es un Dios separado, lejano, que no se interesa. Es un Dios personalmente envuelto en nuestra existencia. Y Él nos ama. Amados de Dios. Le pertenecemos a Jesús. ¿Qué expresiones más íntimas nos está dando el apóstol Pablo? Y los adventistas no somos buenos a esto. Hablemos de las profecías, hablemos de doctrina, ahí sí. Pero en cuanto a relación, no entendemos el amor divino. Le pertenecemos a Jesús y Dios nos ama personalmente, amados de Dios. No tan solo cuando hacemos lo bueno, porque esa es otra falsa concepción del amor divino. Creemos que Dios nos ama cuando nos hacemos lo bueno. Eso viene de nuestra relación con los papás. Muchas veces se nos hacía entender que éramos aceptados cuando hacíamos lo bueno, pero cuando hacemos lo malo somos rechazados. Dios nos rechaza solo cuando nos rebelamos. Incluso ahí no nos rechaza, somos nosotros que le rechazamos a Él y nos apartamos de Él. Y eso nos lleva a perdernos. La mano de Dios está siempre abierta. Somos nosotros los que cruzamos la línea del perdón, ¿cómo se llama? Del pecado imperdonable. No es Dios el que nos empuja. La mano de Dios está siempre extendida al pecador. Y aquel que extiende su mano para tomarse de aquella mano será salvo. Amados de Dios. Y luego dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La traducción ahí pareciera de que esto de ser santos se puede leer, no necesariamente, pero se puede leer como que es algo futuro. Llamados a ser santos. Entonces, pero en el original es lo mismo que cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero no fue algo futuro. El momento que Dios lo llamó y el apóstol respondió, él llegó a ser apóstol. Entonces la palabra hacer no se encuentra en el original. En el original quiere decir llamado apóstol. Y aquí en el versículo 7 dice llamados santos. ¿Cuándo llegamos a ser santos? El momento que respondimos al llamado, pues. Es un concepto católico de que la santidad se obtiene después de la muerte. Y que el que tiene el poder para beatificar a un muerto es el Papa. Entonces, los santos son aquellos que han sido beatificados y están entonces calificados para ser santos. Ellos viven en el cielo. En la Biblia, el santo es aquel que le pertenece a Cristo, que es amado por Dios y ha respondido al llamado. Si tú has respondido al llamado y tu corazón ha sido cambiado y amas a Cristo de todo corazón, en los ojos de Dios eres santo. En el libro de Primera de Corintios, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo somos santificados? Cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, la vida santa de Cristo nos es otorgada a nosotros como un don, lo llamamos justicia por la fe, y eso nos califica como santos. Llamados a ser santos, nuevamente es hacer, no, llamados santos, por el hecho que estamos en Cristo, hemos sido santificados en Él, somos llamados santos.
con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que invocan a Cristo y que están en Cristo son santos en los ojos de Dios. Ahora sí hay una experiencia de santificación, que aquello que Dios nos ha declarado ser santos llegará a ser en la vida cotidiana y literal, pero nosotros no esperamos a llegar a una condición para ser considerados santos. Nosotros somos considerados santos por Dios el momento que respondemos al llamado y llegamos a ser de Jesús y recibimos el amor de Dios. Esa es la salvación. Respondemos a la gracia divina que nos ha sido otorgada. Entonces, querido amigo, tú no estás tratando de vencer un pecado para llegar a ser santo. Tú estás conquistando el pecado a través de Cristo porque eres santo. Y los santos no pueden tener pecado en la vida. Es distinto, ¿no? Porque la victoria sobre el pecado, si tú estás esperando tienes que vencer el pecado para ser santo, entonces hay una condición impuesta sobre ti que determina tu identidad. Si tú eres santo en Cristo Jesús, ya tienes identidad, victoria ya te ha sido otorgado. La victoria sobre el pecado es el resultado de aquella realidad en la cual tú ya te encuentras. Y mientras te encuentres en Cristo Jesús, esa realidad es tuya. Tú eres santo en Cristo, no en ti, en Cristo. Cristo es tu santidad. Lo dice el apóstol Pablo en 2 o 1 Corintios, veamos. No, 1 Corintios 1, dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Entonces, santificación es la experiencia a través de la cual obtenemos santidad. Y Cristo Jesús es nuestra santificación. Así que nuestra identidad se encuentra en Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo dice claramente, que hemos sido llamados a ser santos. Todos aquellos que invocan el nombre de Cristo por fe y le pertenecen, en los ojos de Dios son santos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de santo? ¿Qué es la santidad? En el concepto católico, que es el concepto que todos nosotros llevamos al crecer en un contexto católico, la santidad es separación. Entonces, alguien santo uno se lo ve a un monje, a un santo, ¿no? Un monje, un cura, que ya murió, tiene una aureola en la cabeza, y están así, están mirando hacia arriba. Entonces, a eso se lo llama santo. Por lo general es alguien que se apartó de la sociedad y se fue a vivir recluso, ya sea un monje, una monja. Entonces, en el concepto católico, y que es, va a través de todas las tejemaneje de la sociedad sudamericana y centroamericana, vemos la santidad a alguien santo como alguien apartado, alguien lejano, alguien que es tan puro que no lo podemos alcanzar. Eso está muy lejos. Solo algunos alcanzan ese estado, el resto no son así. Pero en el concepto bíblico, la santidad no es separación. La santidad es unión. Dios es santo. Y todo lo que Él toca y donde Él mora es santo. Así que ahí te das cuenta que la santidad no es separación, sino que la santidad es ¿qué? Unión. Cuando Dios viene y está en el arbusto de donde le habla Moisés, el arbusto y la tierra alrededor del arbusto es santo. ¿Por qué es santo?
Porque Dios se encuentra ahí. El arbusto está unido con Dios y por lo tanto el arbusto se vuelve santo porque está en conexión con Dios. Entonces la santidad nos habla de intimidad, no de separación. Es por eso que muchos conciben a Dios como un Dios lejano. ¿Por qué? Porque Él es santo. A un Dios al cual ellos no se pueden acercar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces necesitamos un montón de otras líneas para acercarnos a Dios, porque yo soy pecador, Él es santo, yo no me puedo acercar a este Dios santo, pero es lo opuesto. Dios es un Dios íntimo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y es su santidad que lo lleva a buscar unión con nosotros. Miren, el día sábado es un día santo, ¿cierto? Y les hago la pregunta, ¿el día sábado es día de distancia con Dios o de unión con Dios? Unión, pues. ¿Por qué? Porque el primer día sábado que se pasó juntos, Dios descansó para pasar el día con Adán y Eva. Eso es lo que hace el día santo. La presencia de Dios en el día séptimo lo vuelve un día santo, que es un día de intimidad con Dios. Es un día en el cual se pasa cerca con Dios. Todo lo demás se deja de lado para estar con Dios. El templo era un día santo, era un lugar santo. ¿Y por qué era un lugar santo? Porque Dios moraba en el templo, pero el lugar santo es el lugar determinado para que Dios e Israel se encuentren. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, sácate los zapatos de tus pies porque este es un lugar santo, el lugar santo es donde Moisés se encuentra con Dios. Entonces la santidad es intimidad, es cercanía. El pecado es lo que nos separa, no la santidad. No es Dios el que se alejó, somos nosotros los que nos alejamos. Es la santidad de Dios que lo lleva a buscar cercanía con el pecador. Pero claro, el pecador no puede estar en la presencia del fuego consumidor de Dios. Entonces Dios crea ámbitos, crea medios a través del cual el pecador puede volver a acercarse a Él y estar junto con Él. Porque Dios busca santidad. Y la santidad, entonces, es lo que nos prepara para vivir en una vida de comunión con Dios. La santidad, sí, quiere decir de que la santidad nos lleva a abandonar, a separarnos, no de Dios, pero del pecado. A dejar aquello que está en contra de la voluntad divina. La santidad lleva el concepto de pureza, de limpieza. Y naturalmente aquel que está en una unión con Dios, una unión de santidad, va a desear vivir una vida de pureza. Entonces la iglesia es un lugar santo, pero hay que tener mucho cuidado de compartir este concepto que muchas veces se pone. Por ejemplo, cuando yo era niño, había que caminar en la iglesia de puntillas y mirando hacia abajo. Entonces, yo una vez le pregunté a la profesora que nos enseñaba eso, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque Dios es santo. Ah, en la mente de un niño, entonces Dios es santo. Y si yo no camino de puntillas y mirando hacia abajo, entonces Dios se enoja. Entonces la santidad quiere decir cortocircuito, se enoja muy rápido. La iglesia ha de presentarse como un lugar santo y por lo tanto es un lugar de ¿qué?
de intimidad con Dios. No debemos permitir nada en la iglesia que rompa aquella intimidad. La iglesia debe ser un lugar de adoración, de oración, de estudio de la palabra de Dios. Y todo aquello que rompa la intimidad no debe dejarse entrar. Es por eso entonces que tenemos reverencia en el templo, porque rompe la intimidad, nos saca la mente de encontrarnos con el Señor, porque la iglesia es el lugar donde Dios nos ha permitido encontrarnos con Él. Es por eso que el sábado no cocinamos y no trabajamos y no vemos televisión, no leemos el diario, porque el sábado es el día que Dios nos ha dado por excelencia para encontrarnos con Él y pasar con Él por 24 horas al día. Es el día santo. Miren a Jesús. Jesús es el ser más santo que ha vivido en este mundo. Y les pregunto, ¿era él un ser amigable, cercano o un ser distante? Era un ser amante, un ser íntimo, que le encantaban las relaciones, se juntaba con las prostitutas, con los publicanos, iba a la casa de los fariseos, de los saduceos. Jesús siempre estaba buscando relaciones. ¿Por qué? Porque Él es un ser santo. ¿Se fijan que el concepto católico es totalmente lo opuesto al concepto bíblico de la santidad? Si tú y yo somos santos, entonces vamos a ser personas que vamos a buscar relaciones. Es por eso de que el cristiano no se aparta del mundo. El cristiano vive en el mundo, pero no es del mundo. Porque la santidad en forma natural nos va a llevar a acercarnos a aquellos que están perdidos para tratar de salvarlos. Entonces, cuando se habla de la santidad, y eso nos da el concepto de que debemos apartarnos del mundo, de las personas del mundo, es un concepto falso. La verdadera santidad nos lleva a apartarnos del pecado, pero nos lleva a buscar al pecador, acercarnos al pecador, así tal cual Dios lo hace, porque la santidad naturalmente busca relación. Y es eso lo que nos da la santidad, es una relación con Dios, Dios morando en nosotros. Por eso que hemos llegado a ser santos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y donde el Espíritu de Dios mora, donde Dios está, inmediatamente hay santidad. Así que somos santos no porque algo bueno en nosotros, somos santos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y fíjense, qué concepto más íntimo. Dios morando en nosotros es lo que trae santidad. Así que es por eso que los ángeles adoran la santidad de Dios. Ellos le cantan. Los ángeles no le cantan al amor de Dios. ¿Se han fijado eso? Los ángeles le cantan a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque es la santidad de Dios que lo lleva a ser un ser tan íntimo. Un ser tan amigable, tan bueno, con el cual los ángeles nunca se cansan de estar en la presencia de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes? Y cantan 24 horas al día. Nosotros vamos a la iglesia y ya para las 12 queremos salir arrancando. Aquí en Australia, los ingleses son muy de la hora, ¿no? Y mi primer puesto que me dieron como pastor de iglesia era pastor asociado de una iglesia grande aquí en Sydney. Y a las 12, si yo no terminaba mi sermón, yo soy sudamericano, yo predico hasta que se acabe el tema. Pero no ellos. A las 12 había que terminar. Y si uno no terminaba, había gente que se paraba y se va. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia si estamos apurados para irnos de vuelta? Los ángeles no quieren salir de la presencia de Dios, les encanta estar en la presencia de Dios. Pero muchas veces nuestros cultos no manifiestan la hermosura divina. Son lóbregos, la música, el silencio que hay es un silencio lóbrego, porque Dios es santo. No, si Dios es santo, entonces el culto debe reflejar aquello que ¿cómo se llama?
es el Señor, Dios es un Dios alegre que le gusta estar en nosotros, le encanta la música, le encanta la adoración, le encantan los testimonios. Debe haber bulla en la iglesia, pero bulla santa, no que música rock y todas esas cosas. No, eso no tiene nada que ver en la santidad. Pero el gozo, el cantar con gozo los testimonios, la predicación de la palabra, los amén, los aleluyas, todas esas cosas pertenecen en la presencia de Dios, porque es parte de la relación que tenemos con Él. Y yo pienso que muchas veces nuestros cultos reflejan el catolicismo. Hay hermanos que dicen, yo fui a una iglesia católica el otro día y ustedes debieran escuchar adentro, no se escucha a nadie, son tan reverentes. Es que esa reverencia es producto de un miedo a Dios. No es producto de un amor reverente a Dios. Y Dios no desea que sus cultos sean de esa manera. Yo te hago la pregunta, ¿es esa la manera que los ángeles adoran a Dios en el cielo? Ellos se cubren el rostro, no hay que ir a la iglesia a piluchos. Y tristemente muchas hermanas van casi desnudas a la iglesia con faldas cortas, los escotes bajos, se le ven la espalda, los brazos, muestran todo. Entonces van muchas veces a ser causas de tentación para hermanos. No debemos ir hacia la iglesia, pero tampoco debemos ir y sentarnos como que fuéramos una papa, que no podemos hablar ni cantar. Muchas veces los hermanos cantan y cantan así, los cantos se arrastran. No, hermanos, los cultos deben ser de acuerdo a la santidad de Dios. Y Dios no es un Dios así. Debemos ir alegres a la iglesia, a encontrarnos con nuestro Padre, a alabarlo, a testificar y a gozarnos en la presencia de Dios. Cuando nos vamos de la iglesia debiéramos estar tristes que se acabó el tiempo de estar en la presencia divina. Y todo viene producto del concepto que tenemos de la santidad. Muy bien, ¿cómo vamos por tiempo? Llamados a ser de Jesús, de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Qué lindo, ¿no? Así que si tú ahora piensas y dices, yo pertenezco a Cristo, el Dios del cielo me ama y soy santo. Eso te va a dar poder para vivir una vida con Cristo. Si tú piensas, uy, me tengo que ganar la salvación, nunca voy a poder vencer este pecado para que Dios me acepte. Ojalá es que Cristo no venga todavía porque no estoy listo. Entonces, tu cristianismo es siempre algo que estás tratando de llegar a ser cristiano. No es lo opuesto. Tú te debes considerar cristiano, amado por Dios, que ya eres de Jesús, que tienes su santidad. Y eso es lo que te da el poder para vivir una vida santa. ¿No te parece? Entonces el apóstol dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre en sus cartas el apóstol desea estos dones divinos, la gracia y la paz. Y la paz viene como resultado de la gracia, de haber recibido la gracia. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada que la gracia es una realidad? La gracia es un atributo divino que da el poder, que capacita a Dios para salvarnos, y naturalmente Él desea salvarnos. Pero también es una realidad en la cual Dios nos invita a vivir, donde todo lo que tú vas a necesitar para tu salvación ya ha sido proveído abundantemente. Entonces el apóstol Pablo les recuerda a sus lectores o a los oyentes que van a leer, que van a escuchar su carta, que como hijos de Dios nosotros tenemos al alcance toda gracia. Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios generoso y ha puesto a nuestro alcance toda la gracia necesaria para que seamos salvos. Todo lo que es necesario. Tú vives una realidad de gracia, estás rodeado por la gracia. Constantemente vives en gracia. El hecho que te levantaste hoy, que comiste, que te vestiste, que caminas, que tienes el pulso, tus capacidades mentales, todo eso es don de gracia. Nada lo merecemos, todo ha sido otorgado por la gracia.
Cuando sales ahí cosechas tus papas, como la hermana, y los porotos, o le preparaste comida a tu familia. Todo es don de gracia. Gracia, dice el apóstol Pablo, y paz vienen de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Y luego es el don de la paz. El apóstol Pablo en el Romanos capítulo 5, dice que la paz es el resultado de experimentar la justificación. Dice, justificados, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que un cristiano es alguien que vive en paz. En medio de todas las circunstancias de la vida es el privilegio del cristiano. Saber que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Que nunca vamos a encontrar ninguna circunstancia que toma a Dios por sorpresa. Que Dios ya a través de su gracia ha hecho provisión para todo lo que tú y yo alguna vez seamos llamados a confrontar. Entonces, la paz es el resultado de una confianza de fe en la gracia de Dios. El vivir en paz, en paz me acostaré y asimismo dormiré, dicen las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios, no importa que seas pobre, no importa que no sepas de dónde va a venir tu próxima comida, está garantizado que a través de su gracia Dios ya la proveyó. No importa las situaciones que estés llamado a vivir, tú debes vivirlas en paz. Si no hay paz en el corazón, puede haber dos cosas. Te falta la fe y no confías en el Señor, en su palabra, o puede que haya pecado escondido y has dejado la mano de Cristo. Entonces, cuando estás confrontando una situación difícil y te falta la paz, estás ansioso, temeroso, entonces investiga el corazón. Y si te das cuenta que falta la fe, anda donde el Señor, lee las promesas, investiga las promesas, aprópiate de las promesas y recuerda que la fe nace cuando tú escoges creer. Ahí es cuando la fe se vuelve activa y debes escoger creer a pesar de las circunstancias, que la gracia de Dios es suficiente y que Él va a proveer, que Él se va a manifestar, que Él va a ser el que te va a cuidar. Y eso trae paz. Ahora, si hay pecado escondido, si has estado orando, Señor, dame paz, paz, por favor, y no hay paz, puede ser de que allá en lo oscuro del alma hay cosas que estás practicando, que estás ignorando la voluntad divina y Dios no te puede dar paz mientras vives en pecado. Si el pecado es conocido y tú lo practicas, sea lo más pequeño, si estamos en desobediencia, no hay paz. No hay paz para el impío, dice las Sagradas Escrituras. Y el impío es el que vive en pecado. Y si tú sabes la voluntad divina y no la vives, es pecado, pues. Entonces hay que investigar la vida. Muchas veces las circunstancias difíciles, Dios las permite para despertarnos y abrirnos los ojos y llevarnos a una investigación cuidadosa de nuestra alma. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Qué lindo, de Dios nuestro Padre. Nuevamente esas frases que nos dan tanta seguridad, hermanos. Dios nuestro Padre. El Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, el Dios del cielo, el Todopoderoso, es nuestro Padre. Qué lindo, ¿no? Suena tan lindo. En el libro de Romanos, el capítulo 8, el apóstol Pablo va más íntimo aún que a ello. Dios nuestro Padre. Dice en el versículo 11, dice del capítulo 8, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que el Espíritu de Dios morando en nosotros nos da el privilegio de llamar a Dios Abba. Él es nuestro Padre. Esa es una expresión muy íntima en la mente hebrea. Nuestro Padre, este no es el Padre, el papá, que lo vemos como una figura de autoridad distante, severo. Este es nuestro Padre, es Abba. La palabra Abba es como decir papito en español. Es una manera muy cariñosa de referirse al Padre. Entonces Dios desea que lo miremos a Él no como un Dios, no como un Padre severo que está dispuesto a castigar. Sí, a veces lo va a hacer, como todo padre, dice el hebreo, que ama a su hijo, lo disciplina en el libro de Hebreos. Sí, Dios es así porque Él nos ama, pero Dios no desea que lo concibamos a Él como un Dios severo. Dios desea que lo concibamos a Él como nuestro Padre, como nuestro papito. Y que nos relacionemos a Él de tal modo. Ahora, la imagen de Dios se forma en nuestras mentes en relación a nuestros padres. Y muchas veces la figura del padre ha sido corrompida. Ha sido corrompida en relación a nuestros padres, que a lo mejor fueron severos, fue el papá severo. Si tu papá llegaba a la noche borracho, golpeaba a la mamá, te golpeaba a ti, el papá era gritón, o siempre andaba con la varilla, o el papá era distante, no se preocupaba, eso ha influenciado tu concepción de Dios. Y esa imagen ha sido reforzada, ya sea por la iglesia, por relación con autoridad, con figuras de autoridad, pero la idea básica de Dios es formada en relación a nuestros padres. Y tristemente, 90% de los padres han fallado en aquella manera de ser, en que han representado a Dios erróneamente. Pero Dios no desea que te relaciones con Él como te relacionas con tu padre. Desea que te relaciones a Él como tu padre, tu papito, el que te ama, el que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para salvarte y atraerte a ti, el que busca una relación íntima, una relación de santidad, el que anhela pasar tiempo contigo, el que desea que lo reconozcas en todos tus caminos y que Él guiará tus pasos. Es el que te provee todo para hacer tu vida feliz. Es el que desea que tengas paz y para ello te ha dado su gracia. Es el Dios de amor. Él es tu Padre. Y cuando entonces oras, tú le puedes llamar Padre mío, papito. Y luego háblale como quien Él es, tu Padre, tu verdadero Padre. Si tu Padre terrenal te falló, tú tienes a tu Padre celestial, que es el mejor de los padres. Es perfecto. Es un Padre maravilloso, un Padre que ni siquiera podemos imaginarlo. Para Él es extraño castigar, no le gusta castigar. Para Él es extraño enojarse, no le gusta enojarse. Para Él lo natural es sonreír, cantar, hacerte feliz. Para Él lo más lindo es pasar tiempo contigo, acompañarte, ayudarte en todo. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Hemos muchas veces seguido a un Dios falso, hemos adorado a un Dios falso, al Dios de nuestra imaginación. Somos idólatras. Hablamos de los católicos,
que ellos adoran imágenes, pero nosotros muchas veces tenemos una imagen falsa de Dios en nuestra mente y adoramos a aquel Dios y adoramos a un Dios falso, no al Dios de la Biblia. Al Dios que adoramos no es el Dios de la Biblia, es el Dios sentenciero, el Dios distante, el Dios enojón, el Dios que castiga. Y lo imaginamos de esa manera. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un Dios falso que adoramos. Hemos de cambiar la imagen de Dios en nuestra mente. Para hacer ello, lee los evangelios. Y lee los evangelios con la perspectiva de que Jesús te vino a mostrar a Dios. Todo lo que Jesús es Dios. Entonces, cuando ves de la manera que Dios trata a los niños, de la manera que Dios trata a las prostitutas, cuando Dios trata a los pecadores, cómo se relaciona, cómo habla, que enseña, todo aquello es el cuadro perfecto que tenemos de Dios. Ese es el primer labor. La primera labor es corregir la imagen que nosotros tenemos de Dios en nuestra mente hasta que lo concibamos como un Dios, nuestro Padre. Ahora, tenemos que tener cuidado de irnos al otro extremo, porque hay dos extremos en Dios, que la imagen de Dios. Están los que ven a Dios como el justiciero, tenemos al otro lado como el Dios permisivo, que al final los salva a todos y a todos los mete al cielo, no importa que no les guste a ellos estar en el cielo. Entonces, hay que tener cuidado, hay que formar una imagen balanceada, y esa imagen balanceada se encuentra tan solo en la vida de Cristo Jesús. Luego que tú tienes esa imagen maravillosa que Cristo otorga, puedes ir a leer el Antiguo Testamento y vas a ver a un Dios totalmente distinto de lo que tú has visto hasta este momento. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, ya se nos acabó la hora. Vamos a terminar nuevamente leer el versículo 6 y 7, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos o llamados santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso. El libro de Romanos es maravilloso, es un libro tan lindo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? No hay preguntas, están calladitos hoy. Yo recién, buenas noches, hermana. Yo recién acabo de entrar. Lamentablemente entré tarde. Ya, entonces la próxima semana tiene que llegar temprano. Bienvenida, hermana María. Gusto en tenerla. Muy interesante, está muy bonito. Bueno, en pocos versículos que yo lo pude captar. Muy interesante y todo lo que dijo, eso es verdad, hermano. Amén. Alabado sea Dios, hermana. Sí, hermano. Muchas gracias. De nada, pues. Y gracias por asistir. Pastor, Sí. hola. Hola, Pastor. Ángela. ¿Qué tal? Yo también recién entré porque recién me mandaron el enlace un poco tarde, pero... Ya no importa. Pueden Pueden escuchar, el mensaje está grabado, y ustedes pueden ir al enlace. Si Melissa o Carolina pueden poner el enlace para que aquellos que desean escucharlo nuevamente o aquellos que llegaron tarde pueden ustedes escucharlo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bienvenida. Hasta luego. Inviten más gente, porque el Señor los va a bendecir. Bueno, invito. Gracias. Buenas noches, pastor. Sí. Buenas noches. Yo sí estuve presente de temprano. Y sí, me gustó el tema, muy interesante, pastor, gracias, porque es un tema que todos nosotros debemos tener conocimiento de nuestro Padre Celestial que usted nos habló hoy día en esta tarde. Fue muy interesante y también me tocó el alma profundamente, pastor. Gracias. Amén. Alabado sea Dios, hermana. Pastor. Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. A todos también, buenas noches. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Una pregunta. Al principio usted leyó Mateo 7:21. ¿Sí? Donde esos profetas o falsos profetas, no sé cómo llamarlos, iban a Cristo y le decían, nunca os conocí, alejado de mí.
¿Esa gente de quién recibe el poder para poder sacar demonios, para hacer milagros y profetizar? O sea, no de Cristo, obviamente. Bueno, es como se llama ahí. Mira, ellos lo llaman Señor, Señor, así que son Sí. cristianos. Sí. Y Claro. obran grandes milagros y todo aquello, son falsos profetas. Pero ellos no se dieron cuenta de ellos están tan engañados que cuando Cristo viene le dicen Señor, Señor. Entonces, ¿de dónde recibieron el poder? Eso es un poquito, no es tan sencillo responderlo por el hecho de que Dios a veces se manifiesta a través de movimientos y personas. Él se manifiesta para alcanzar a muchos. Entonces hay muchas veces que gente que está en sistemas erróneos, ellos están siendo usados por Dios. Lo he visto yo, como se llama, en pastores pentecostales, incluso curas católicos, que no sabiendo en el error en el que se encuentran, son sinceros y Dios los usa. En el caso de aquellos como Benny Hinn y personas así, que abiertamente están en rebelión con Dios, ellos están obrando por otro poder, que es el poder satánico. Claro. No, yo me refiero a los que no son abiertamente contrarios a la enseñanza de Cristo, obviamente. Me refiero más bien a esta gente que, o sea, sí es difícil entenderlo también, porque, o sea, interpreto que no es que han recibido el don el poder de Satanás. O sea, Dios le ha dado el poder para poder sacar demonios y curar y sanar y hacer milagros, pero a la vez también los rechazo. O sea, eso es lo que me resulta raro, difícil de entender. Claro, es que el don no garantiza que la experiencia es genuina. Lo que garantiza que la experiencia es genuina es el fruto. Y el fruto tan solo se produce en una relación viva con Dios. Claro. Entonces, el fruto es lo que garantiza que la experiencia es genuina, pero para tener el fruto, nosotros tenemos que conocer a Cristo, que es ser de Él, vivir con Él, caminar con Él, hacer de Cristo nuestro todo, para que el Espíritu Santo more en Él, en la persona. Así que, si tenemos una religión basada en nuestras obras, porque eso es lo que estas personas tienen, ellos tienen una religión basada en las obras, le dicen, nosotros no hicimos grandes milagros, ¿cómo se llama? Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Lo que a ellos les dio confianza de su experiencia eran sus obras, así que eran legalistas. Bien. Ahora sí. Y eso los lleva, a pesar de que vive una religión basada en sus obras, ellos, ¿cómo se llama?, son violadores de la ley, porque no tienen una experiencia íntima con Cristo que está basada en el amor. Claro. Gracias. De nada. Buena pastor, pregunta. Sí, hermana pastor, María. Lo que pasa es que da pena, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos y amigas de diferentes congregaciones y yo los comparto. Yo los estoy compartiendo por Facebook, por Messenger, a su Messenger también los mando. Inclusive tuve una conocida que hicimos trabajo en Caleb en 2019, antes de la pandemia. Un trabajo en Caleb, lo llevó a la iglesia y dentro de la iglesia misma una evangélica se la llevó. Hasta el día de hoy no retorna, pero sí conoció la palabra del Señor en nuestra iglesia. Sigo compartiendo con ella, ¿no? Y duele mucho porque no se sabe, solamente Dios conoce, Dios sabe si realmente en qué momento puede retornar o puede entender, ¿no? Y da pena, acérquese ¿no? a ella y háblele nuevamente. La amistad, el ganar el corazón y plantar el evangelio en el corazón. La primera obra, dice la hermana White, es ganar el corazón. No ganar la mente,
ganar el corazón. Los adventistas tratamos de ganar la mente para presentarles las verdades que están en contra de lo que ellos creen. Queremos convencerlos, pero lo primero hay que ganar el corazón para que ellos nos amen. Cuando nos aman es mucho más fácil entonces plantar la verdad en la mente. Nosotros tratamos de hacerlo opuestamente. Es por eso que perdemos tanta gente, porque están convencidos de algo, pero el corazón no ha sido ganado. El corazón de ellos, sus afecciones todavía se encuentran en las otras iglesias, aman a los otros hermanos, y eso tiene mucho más poder atractivo que una teoría en la mente. Ya, pastor. Muchas gracias. Okay. El método de Andrés. Claro, ¿qué es el método de Cristo, pues? El de la amistad. Claro, el método de Cristo, dice la hermana Guay, que el Señor se mezclaba entre la gente como uno que deseaba su bien. Les ganaba la confianza y luego les decía, ministraba sus necesidades, les ganaba la confianza y luego los invitaba, seguidme. Entonces, la primera obra, cuando estamos nosotros trabajando con alguien, la primera obra es ganarles el corazón, que nos confíen, que nos amen, que nos vean como amigos, que vean que somos tan cristianos como ellos, que somos gente de oración, que anhelamos el bien de ellos, que los ayudamos. Cuando ganamos la confianza y el amor, entonces el corazón está preparado. Cuando ellos comienzan a hacerte preguntas y te dicen, ¿qué crees tú? ¿Por qué tú guardas el sábado? ¿Por qué haces esto? Entonces comenzamos nosotros a darles respuestas de acuerdo a donde ellos se encuentran. No hay que correr adelante del Espíritu. Muy bien. Vamos a terminar con una oración. Muchas gracias. De nada, hermano. Que el Señor los bendiga. Fue lindo estar con ustedes y que tengan una linda semana. Y aquellos que puedan, entonces el miércoles de noche nos juntamos en Suecia a estudiar el libro de Apocalipsis. El sábado en la tarde nos juntamos en Chile para estudiar el libro de Daniel. El martes o el lunes para ustedes nos juntamos en Argentina para ¿cómo se llama? Estudiar el libro de Romanos. Muy bien, oremos. Nuestro amado Dios, gracias por revelar tu amor en forma tan maravillosa y sencilla en la carta de Romanos. Quiero pedir, Señor, que cada uno de nosotros tengamos una experiencia genuina contigo, que seamos de Jesucristo, que le amemos de toda nuestra alma, que estemos en una relación viva con nuestro Señor, que anhelemos pasar tiempo con Él, tiempo de intimidad, de oración, del estudio de tu palabra. Que los sábados sean días maravillosos, Señor, en el cual nos dedicamos totalmente a ti, que el asistir a la iglesia sea la experiencia más alta de la semana, Padre. Quiero pedir que llenes a mis hermanos de tu espíritu, que ellos sepan que son tus hijos, que tú eres su papito, y que te vean, Señor, como el Dios misericordioso, tierno, el Dios alegre, el Dios que desea bendecirles, que el Dios que ha otorgado su gracia y nos ha proveído todo lo necesario para nuestra vida, y que así podamos tener paz. No importa lo que el mundo nos tire, que tengamos paz en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos ahora al separarnos, lo pedimos por Jesús. Amén.